estábamos haciendo. Y al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ellas. Y si usted compara, es exactamente lo mismo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo se difiere, cómo se pone esto en práctica de ser una sola carne? Nos dice la guía de estudio que Pablo percibe en Génesis 2:24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne. Y me detengo aquí, porque hoy en día queremos tener lo que llamamos en el Código de la Familia aquí en Panamá, la unión libre. Sí, es un concepto que yo considero que totalmente se opone al diseño divino del matrimonio. Diseño divino. Nosotros vimos en esa narración de Génesis cómo Dios le crea la necesidad al hombre de tener una compañera, le hace una compañera, se la presenta. Es como cuando el padre entrega a su novia. El Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban allí en esa ceremonia nupcial y le entrega a Adán a su mujer. Y de allí los dos fueron una sola carne. Ese es el diseño divino y el establecimiento de un hogar. Es el diseño matrimonial de Dios. Cualquier otra cosa que nosotros querramos inventar no es de Dios. Así que cuando nosotros seguimos el diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne. Pero esa relación de una sola carne solamente se puede realizar cuando hay una unidad emocional y espiritual que lleve entonces a la unidad sexual. Y eso es lo que le da sentido a la relación sexual. ¿Y qué ha estado pasando con el hombre? El hombre se ha alejado tanto del diseño divino que la unidad sexual se parece a la que tienen muchos animales. Simplemente actuamos por instinto. El instinto nos lleva a tener una relación con el que sea, la que sea, simplemente por satisfacer un deseo. Pero allí no hay unidad. Allí no hay una sola carne. Porque para que se dé esa unidad, se requiere primeramente una unidad emocional y una unidad espiritual con la persona. Y eso no se da cuando, como dice mi esposo, usted está teniendo virtualmente una relación o se ha unido con una persona que encontró en la calle, la vio por primera vez, le gustó y punto. Es más, me atrevo a decir que fue lo mismo que pasó con David y Betsabé. No hubo una unidad emocional y espiritual antes de. Simplemente fue una codicia, un deseo de satisfacer un instinto y punto. En eso hemos llegado nosotros, los seres humanos, a degradar el diseño divino, rebajarlo al de los animales. Y aún más, me atrevo a decir que dentro del reino animal hay animales que siguen
el diseño divino de una sola pareja. Y recuerdo las ballenas. Por eso es tan inhumano cuando cazamos ballenas, porque estamos destruyendo familias. Las ballenas son monógamas, perdón, no son monógamas, o sea, forman una unidad familiar y la ballena varón no anda por ahí buscando otras ballenas, permanece en esa unidad familiar y cuando se le mata a su compañera se le hace un daño horrible, cuando a la compañera se le muere el compañero, es un daño horrible porque se destruye la unidad familiar de esas ballenas. Ojalá nosotros pudiéramos darnos cuenta de que el matrimonio es más que una satisfacción sexual. Estamos hablando de tener una unidad y me atreví inclusive a cuestionar y me estoy cuestionando al ver esto. ¿Cómo será posible que dentro de los matrimonios cristianos, y sé que es posible, sé que puede suceder y sé que sucede, que nuestras relaciones íntimas no son el ideal de Dios? No estamos en una sola carne, no lo estamos. Si no hay una unidad emocional y espiritual, eso se va a reflejar en la calidad de la unidad sexual. Y cuando hablamos de unidad emocional es porque debe haber una relación con nuestro cónyuge, saber cómo se siente, saber cuáles son sus ideales, cuáles son sus metas, estar conectado con nuestro cónyuge. Pero hoy en día, y debo admitir, hay una falta de comunicación entre nosotros que nos lleva a vivir vidas separadas aún estando casados. Todo el mundo está ocupado en lo suyo, el hombre trabajando y consiguiendo sustento, la mujer haciendo sus labores, y realmente no hay esa conexión emocional. La parte espiritual, si existe, se convierte en una rutina, pero si esos dos aspectos, la unidad emocional y la unidad espiritual, no están, entonces al unirnos íntimamente, estaremos siendo una sola carne cuando los otros dos aspectos no existen. Y yo me cuestiono. De repente inclusive me atrevo a pensar que por ello nuestros matrimonios pareciera ser que como que les hace falta algo, que hay algo dentro de nosotros y nosotros decimos hace falta algo, pero como que no atinamos en identificar qué es. La felicidad y la unión matrimonial requiere que nosotros seamos una sola carne. Cuando usted llega a ser una sola carne con su cónyuge y permanece en unidad emocional, espiritual y física, entonces difícilmente hablaríamos de divorcio. Pero cuando no existe la unidad o cuando nosotros nos unimos, porque no sé si ni siquiera decir la palabra unirse, cuando supuestamente nos casamos, pero cada uno en su mente dice, bueno, si esto no funciona, voy por fuera. Entonces, no estamos hablando de que nos estamos casando para ser uno, para realmente tener esa unidad. Y sin esa unidad, el hombre está incompleto. Está como al principio, está solo. Y si el hombre se siente solo estando casado, eso es tragedia.
Si la mujer se siente sola estando casada, eso es tragedia. Hay que hacer una evaluación de nuestras relaciones matrimoniales y tomarse el tiempo, dirigidos por el Espíritu Santo, en que finalmente lleguemos a ser una sola carne. Y créanme que hay mucha tela que cortar. Pero bueno, sigue diciendo la guía de estudio. Ten en cuenta que al optar por Génesis, capítulo 2, versículo 24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. Si la persona quiere decir que el matrimonio se instituyó después de la caída, eso no es lo que demuestra la palabra de Dios. La unión matrimonial, es más, hay dos instituciones que Dios estableció antes de la caída. La primera, el matrimonio. La segunda, el sábado. Por eso cuando la gente me dice que el sábado de los judíos, yo digo, pero ¿qué judío había en el Génesis? Oiga, regresemos al principio. Cuando Dios creó el mundo y descansó el séptimo día, no había un solo judío. Absolutamente. Nada más que estaba Adán. Y que yo sepa, Adán no es judío. Así que yo me pongo a pensar, yo digo, nosotros repetimos lo que escuchamos sin haber hecho la investigación apropiada. Y por eso cuando la gente me decía, ah, no, pero porque tú guardas sábado, eso es del Antiguo Testamento. Digo, sí, es del Antiguo Testamento, es de la creación. Dios descansó el séptimo día de toda la obra que había creado. Y allí no había un judío. Y él le dio el sábado al hombre para que descansara de sus labores. Dos principios que el enemigo de nuestras almas se ha encargado de buscar la manera de destruirlas, porque ambas nos llevan de vuelta a nuestro Padre Celestial. Así que en nuestro mundo posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer, y ahora con otras instancias de relación en nuestra cultura moderna, revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Y yo inclusive diría, nos lleva a inclusive, cuando no seguimos el modelo divino, nos lleva inclusive a cometer aberraciones, porque sacamos de nuestra mente a Dios y el origen del matrimonio. Y me gustó mucho este análisis de la explicación del matrimonio de Génesis 2:24. Y nos dice, por tanto, dejará, hay una transición de ser dependiente de nuestros padres a ser independiente. Ahí tiene que haber una madurez. Por eso, en el tiempo antiguo, antes de que yo me casara, yo recuerdo que las leyes decían que el matrimonio se debía realizar cuando uno cumplía mayoría de edad, y la mayoría de edad era 21 años, pero se hizo 18 para cumplir con la política, para poder agarrar a todos esos jóvenes que todavía no son maduros y llevarlos a que voten por X o tal líder político. Así que se cambió el asunto, pero no porque antes de los 21 años ya tenemos la madurez para ser hombres. Hace falta hombres maduros que al tomar la decisión de casarse, lo hagan con la madurez requerida. Y hemos notado que muchas veces la mujer es la madura en la relación y no el hombre. Pero el modelo de una familia completa se refleja cuando el hombre deja a su padre y a su madre. Debe dejar un hogar constituido por un padre y por una madre.
Ese es el modelo del cual debe salir el hombre para formar entonces él una familia completa. Y cuando se une a su mujer, estamos hablando que entonces se establece una nueva familia y la mujer es el complemento, es la ayuda idónea. Pero ambos van a pasar por un proceso de aprendizaje, amistad y confianza para entonces llegar a ser una sola carne. Este proceso de aprendizaje, amistad y confianza se supone que se debió haber estado desarrollando durante el noviazgo y el compromiso. Pero ¿qué pasa en el noviazgo? Si acaso existe, porque todos estamos apurados a entrar en la cama y a cumplir con el deseo en nuestra mente, que obviamos este proceso. Y estoy hablando directamente a los jóvenes, aunque hay adultos que caen en la misma situación. Simplemente me gustas, yo te gusto, vamos a la cama. Y digo, estamos igual que los animales, actuando por instinto. Así hemos degradado lo que Dios estableció en el Edén, el matrimonio. Y lástima, porque hacemos eso de simplemente satisfacer el instinto, pero seguimos estando solos, porque como no hemos cumplido con el diseño del matrimonio, el diseño divino de cómo llegar a ser una sola carne, entonces el hombre piensa y la mujer piensa, ay, él no me satisface en la cama, déjame buscarme a otra persona. Y no se dan cuenta que es que nunca vas a ser satisfecho porque la cama es el último lugar. Nos hace falta la unión emocional y espiritual para que la cama realmente sea una satisfacción. Y lo estoy poniendo a calzón quitado. Ese es el problema. Pero para que esa satisfacción se dé, es necesario estar lleno del amor de Dios. Porque Dios es amor. Y si tú realmente quieres recibir, ser una vasija llena de amor, del verdadero amor que se entrega, no que está esperando recibir una satisfacción, entonces estaremos hablando de que si ambos están llenos del amor de Dios, la parte espiritual se cumple. Y al pasar por el proceso de aprendizaje, amistad y confianza el uno al otro, entonces el aspecto emocional se cumple. Y al tener el aspecto espiritual con el aspecto emocional cumplidos al momento de unirse, entonces la satisfacción vendrá de ser una sola carne. Así que te digo, si no estás satisfecho con tus relaciones íntimas, lo más probable es que te hace falta los dos aspectos que acabo de mencionar, el aspecto emocional y el aspecto espiritual. Sin esos dos eh, elementos claves, nunca vamos a ser satisfechos en la cama. Tan simple como eso. Te lo pongo así de clarito. Así que si piensas que cambiar de pareja te va a solucionar, vas a recorrer el mundo cambiando de pareja y nunca vas a ser satisfecho. Te lo puedo garantizar. Y conozco por lo menos a una mujer, una amiga, que en eso se le ha pasado. Yo creo que ya va por el tercero, no sé si el tercero todavía existe. Buscando esa satisfacción y no se da cuenta de que sin los otros dos elementos, la unidad emocional y la unidad espiritual, no se va a lograr esa satisfacción. Así que, ¿qué les digo? Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es
de subyugación, sino de unión. No es que el hombre va a subyugar a su mujer y a demostrar que él es macho, o que la mujer va a subyugar al hombre y demostrar que ella es mujer. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión de marido y mujer hasta el punto que lleguen a ser una sola carne. Por ende, tanto de Efesios 5, capítulo 5, versículos 21 al 33, como de Génesis 2, 24, podemos esperar una teología totalmente diferente. Sí, hablamos de teología porque hablamos de nuestra relación con Dios, y muchos hogares cristianos, y conozco inclusive de hogares de pastores, que ejercen lo que yo llamo una subyugación de la mujer. La mujer debe someterse, e inclusive esto lo vi, me llamó la atención, que la esposa estaba hablando con unos hermanos de iglesia, llegó el esposo y le dijo, vámonos. Y ella como que no le escuchó, y él se le acerca y le dice, vámonos, y ella salta y de una vez se fue. Yo me quedé en serio. O sea, el aspecto intimidante, la voz dominante, la hizo saltar. Si realmente hay lo que yo llamo el amor de Dios, lo primero del querer imponer, o sea, que la mujer tenía que hacer lo que él decía en el momento que él lo dijo, no debió darse. Y yo no sé por qué el Señor me permitió eso. Yo estaba a una distancia cercana que pude escuchar y pude ver. Y yo misma quedé asustada de ver cómo la mujer reaccionó por el temor de miedo que le tiene al esposo. No fue amor. Ninguno de los dos reaccionó como que si fuese una unión de amor. Y de eso se trata. Por eso al marido se le dice que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que no maltrate a la esposa, porque la esposa es como si fuera su propio cuerpo. Ella sale de él. Él debe sustentarla, cuidarla, amarla, protegerla. Pero esa dominación que se ejerce en muchos hogares cristianos es lo que hace que la carga de la mujer sea tan pesada. Y entonces estamos unidos, somos cristianos, pero totalmente infelices y alejados del plan original de Dios para el matrimonio. Wow. Así que en este mismo contexto, Pablo ahora dice que el matrimonio es un gran misterio. Wow, Pablo, saliste de una que es difícil ya de comprender, de llegar a ser una sola carne. Ahora la complicas y me dices que es un misterio. Pablo, ya yo veo por qué el apóstol Pedro decía que el apóstol Pablo escribía cosas que eran difíciles de comprender, pero es que tenía una madurez espiritual dirigido por el Espíritu Santo que lo llevaba a profundizar la palabra de Dios y a llevarlo a nosotros a que también profundicemos. Estamos buceando, buscando las perlas de la palabra de Dios. Y después de que cita lo que está en Génesis 2:24, como vemos aquí, Efesios capítulo 5, 31 a 32, mire lo que dice Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Dónde recordamos nosotros haber visto la palabra misterio? Bueno, nosotros lo vimos también en Efesios, en el capítulo 3, donde Pablo nos habla de un misterio.
Y yo me quedé pensando, pero Pablo, yo pensé que ya habíamos terminado la palabra misterio. Ya yo tenía claro qué era lo que significaba misterio, que era aquello que Dios no es que lo está ocultando, sino que simplemente no tengo la capacidad de comprender. Y yo eso lo tenía claro. Ahora tú me vas a aplicar la palabra misterio en cuanto al matrimonio. Ahora sí me perdiste, pero regresé a mis notas de cuando hicimos la investigación de la palabra misterio y nos dice que el propósito eterno de Dios de redimir al hombre en Cristo ha sido declarado en el cristianismo. Así que Pablo describe toda la revelación cristiana como un misterio. Toda la revelación cristiana es un misterio, pero aplica el término misterio a la encarnación de Cristo y en segundo lugar a la unión de Cristo y su iglesia. Y es exactamente lo que tiene aquí y nos citan Efesios capítulo 5 versículo 32. ¿Por qué habla Pablo del misterio? Nos dice que esto incluye ambas caras. Él está haciendo un análisis y dice el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia es una cara y la otra cara es la relación de Cristo con su iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano. ¿De qué estamos hablando? De la palabra unidad. Pablo quiere que nuestros matrimonios, que los esposos lleguen a ser uno como Cristo es uno con la iglesia. Y el mismo Pablo dice que esto es un misterio. Todavía estamos viendo todo esto como que mira por él tiene una cita que dice que como que mira por un espejo que está opaco. No lo vemos con claridad. Pero una cosa sí te puedo decir. El Espíritu Santo ha sido designado por la divinidad para ser el profesor. Él nos llevará a comprender paso a paso todo lo que nos